Bueno, y vamos a hablar de un tema muy importante como es la salud ocupacional. ¿De qué se trata? ¿A cuántos de ustedes les han pedido a través de un correo electrónico que por favor se acerquen a un centro de salud para hacerse los exámenes correspondientes? Y muchos de ustedes simplemente han hecho caso omiso a esta recomendación. ¿Y cuál es la situación de las empresas? ¿Están cumpliendo con algo que ya es obligatorio? Vamos a darle la bienvenida a Álvaro Macías, especialista en todos estos temas de salud ocupacional. Álvaro, bienvenido, un placer tenerlo aquí en A las 6. Gracias, Fátima, por la invitación. Vamos a empezar con el tema del concepto. Sí, claro. ¿A qué nos estamos refiriendo con salud ocupacional? La salud ocupacional es el tipo de salud, la rama de la medicina que se encarga de la salud de los trabajadores en su ámbito laboral. Es decir, vemos todos los riesgos a los que están expuestos los trabajadores según la función en la que ellos hacen, ¿no? Un administrativo es algo bastante simple de controlar, pero una persona que trabaja en planta, por ejemplo, puede estar expuesto a agentes químicos, a ruido, a polvo, a una mala iluminación en su trabajo, y eso afecta primero su salud y, por un lado, a la empresa por el desempeño y los ratios numéricos finalmente de la empresa, ¿no? Cuando alguien ingresa a un puesto de trabajo, tiene que ingresar sano. Sí, es decir, sí. Ese es un primer requisito. Sí. Sí. Entonces nos enfrentamos a un trabajador que inicia sus labores totalmente con una salud estable, buena. De acuerdo. ¿En cuánto tiempo este trabajador debe de someterse a un examen para saber cuánto está afectando el trabajo a su salud? Las empresas que cumplen con la ley a rajatabla hacen un examen al ingreso del trabajador, como tú bien lo has dicho. Entonces, o sea, cuando alguien postula un trabajo, le dicen, por favor, tiene que hacerse este examen. Como parte del proceso de ingreso a la empresa, ¿ok? Una vez que terminas el examen, sacas una conclusión que es la aptitud. ¿Está apto o no está apto para las funciones a las cuales le están encomendando que haga? Ahí quiero parar un ratito. Si no está apto, la empresa simplemente dice, usted no puede trabajar acá. Sí. Y le da las recomendaciones. Correcto. Para que se sane. Si es un chofer, por ejemplo, puede estar no apto para la función porque tiene una medida súper alta. Y así tenga gafas de corrección, no las corrige al 100%. No puede ser un chofer, no puede manejar un equipo de carga pesada. Si es una persona que tiene una falla auditiva, no puede ser operero en planta porque paso montacargas y lo puede chancar si es que no escuchó el ruido de la línea del equipo. Entonces es importante saber cómo está el trabajador al momento de entrar a trabajar. Ese es el caso de que no pueda trabajar. En caso de que esté apto para trabajar, ingresa a la empresa y no hay ningún problema. Si es un trabajador de una empresa de bajo riesgo, un administrativo, una persona de oficina, se tiene que hacer el examen cada 2 años. Cada 2 años. Exacto. Si es una empresa de alto riesgo, el examen es anual. Manipuladores de alimentos, o sea, personas que trabajan en restaurantes o preparando alimentos, operadores de planta, etc. Ellos tienen que hacérselo anual. Una vez que se lo hagan anual, vas a ver la evolución de un supuesto diagnóstico que hay. Si no sale nada en el examen, el trabajador sigue siendo apto para realizar la labor. Si sale alguna observación, hay que hacer todas las recomendaciones del caso para que el trabajador pueda tratarse de esa lesión, ¿no? Ahora, muchos piensan, en el caso de los trabajadores, que es una obligación que la empresa los somete y que no tienen tiempo y que tienen que hacer otras cosas. Y finalmente es un derecho que tiene el trabajador, porque si yo estoy en un centro laboral y me está ocasionando un daño, pues debo saber qué está pasando y qué estoy haciendo mal, ¿no? Y la empresa también. Es deber de la empresa otorgar esos servicios a los trabajadores y es un derecho de los trabajadores exigir que se los den. Lamentablemente la informalidad en este país está bastante alta. 90% de las empresas, entre el 85 y 90% de las empresas del país no aplican la ley ocupacional. ¿No aplican? Es un porcentaje muy alto. Y estamos hablando de empresas grandes. No te estoy diciendo una pyme, una empresa informal, estamos diciendo empresas conocidas que lamentablemente ven todo ese tema como un gasto y no como una inversión. Hay una inversión monetaria que hay que hacer, sí, pero hay también una responsabilidad social de la empresa con sus colaboradores y eso no lo están tomando en cuenta. Entonces ese es el problema, yo creo, principal de que no se está aplicando la ley. ¿Y hay sanciones? ¿Quién regula esta etapa? Tenemos a Vigesa, Minsa, que regulan en diferentes etapas. Lo que pasa es que la evaluación médico ocupacional o el EMO es una parte de la salud ocupacional. Tienes la parte de vigilancia ocupacional, que es tener un médico en las instalaciones de tu oficina para que monitoree las actividades del trabajador en la empresa. ¿Eso cómo va? ¿Estamos bien? ¿Las empresas sí tienen un médico? ¿También el porcentaje es...? Digamos que lo cumplen un poco más porque el gasto es menor. Sin embargo, estamos cumpliendo la ley, lo pasamos con 11. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú tienes una población de 500 trabajadores o más en tu empresa, tú tienes la obligación como empresa, como empleador, de tener un médico 6 horas, los 5 días a la semana o 6 días a la semana que trabajen en tus instalaciones. La realidad, una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes, 4 horas. Para efectos prácticos cumplen con la ley porque sacan el documento y dice, sí, tengo un doctor.
pero no están cumpliendo con el ratio que debería tener esa persona en la empresa. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una serie de actividades que con 4 horas al mes para una empresa de 500 trabajadores no les alcanza. Entonces es un crimen, la verdad, cumplir con la ley en el papel para quedar bien y no realmente preocuparte Pero por los ahí uno se trabajadores, pregunta, ¿en qué nos hemos convertido como seres humanos? Sí. ¿No? Porque, claro, yo soy un empresario Sí. y ¿en qué momento me olvidé que el que trabaja para mí y me hace producir y ganar no tiene importancia y es un número más? ¿Y qué me importa si está enfermo o no? O sea, Sí. qué terrible, ¿no? Porque todo se convierte en números, en porcentajes, en cuentas, en ganancias, y nos olvidamos de nuestro trabajador, que es el capital más importante que tenemos. Sí, en muchas empresas pasa que si la persona tiene un hallazgo de algún tipo de enfermedad ocupacional, hablando puntualmente, por ejemplo, una hipoacusia aguda, que es cuando el trabajador está expuesto a ruido mucho tiempo en su jornada laboral, desarrolla una sordera. Esa es una enfermedad ocupacional típica y es la más alta en Perú. Entonces, la más alta en el país. Sí. Entonces, ¿cuál es la obligación del trabajador? Reubicar a esa persona en otra función en la cual no esté expuesto a ese riesgo. Ah, eso es importante. Es decir, si estamos hablando de un problema que es muy alto en nuestro país, la empresa, al detectar esta enfermedad del trabajador, tiene la obligación Sí. no de despedirla, sino de No. reubicarla. Y tú bien lo has dicho, la realidad es que muchas veces le invitan a retirarse, ¿no? Claro, le dicen, no, es que yo ya no puedo contar contigo, eres tú el que Sí. está mal, yo te doy las posibilidades, y el pobre trabajador piensa, verdad, yo me enfermé, y se enfermó por el trabajo que realiza. Por la falta de información lamentablemente terminan perdiendo, ¿no? Porque sí, los separan de la empresa con X excusa, ¿no? Y finalmente los separan por una enfermedad producida en el trabajo. Y ellos tienen un derecho a una orientación de ver cómo tratar esa enfermedad y derecho a ser reubicado. Porque si esa persona es, no sé, trabaja en planta, lo podrás mover de repente al almacén, donde no estés expuesto al ruido. No tienes... Pero eso es muy importante que sí. sepan los trabajadores que nos están escuchando. Entonces, dentro de este paquete tenemos la obligatoriedad de tener el médico permanente en el trabajo. ¿Qué otros puntos tiene este...? La salud ocupacional es una rama bastante amplia que va de la mano con la parte de higiene y salud en el trabajo en general. Es toda una parte documentaria. ¿Qué tienes en esa rama? Que también las empresas de salud ocupacional como nosotros o otras empresas del mercado lo brindan. Elaboración de mapa de riesgos, hiper, que son documentos que describen un poco la función del trabajador en la empresa y cómo se desarrolla dentro de la dinámica de la empresa, y con eso determinan los protocolos médicos para hacer los exámenes médicos ocupacionales. O sea, para explicarlo un poco en sencillo, para tú hacer un examen médico a un trabajador que sea efectivo, necesitas primero tener toda la documentación que explique el rol de esa persona o de ese puesto de trabajo en la empresa. Con eso tú puedes decir, este puesto una audiometría, una espirometría, una placa de rayos, o no necesita. Entonces tú necesitas primero identificar toda esa información para poder decir qué examen le vas a aplicar al trabajador. Ahora, yo me he enterado, porque me han contado así personas muy cercanas, de algunos centros que brindan estos servicios, que también uno llega y dice, ay, es que no veo bien, no importa, ¿no? Sí ves bien. Sí. Entonces, Sí. Oye, pero tengo un dolor, sí, pero igual tengo el examen. Sí. Y también hay una responsabilidad de los centros que brindan ese servicio, porque estamos hablando de salud, no estamos hablando de un objeto o de cualquier cosa que la puedo descartar, sino también cuando esas empresas quieren pasar por alto o dar a entender que el trabajador está bien, perjudican al trabajador. Sí, claro. Es deber de las empresas investigar bien el mercado y saber con quién están trabajando, con quién quieren trabajar. En los documentos que un doctor, además médico ocupacional es la denominación, digamos, de la posición, firma, es un documento legal. O sea, es un tema que si está fraudulento lo puede ser penado con cárcel. Entonces es importante que saber quién va a firmar el documento. Bacán, yo cotizo mi protocolo médico, me voy al centro tal o cual. ¿Quién es la persona que firma? Y la información es pública. Métanse al colegio de médicos y vean si su registro médico está activo o no. Muchas veces pasa que dicen, sí, el doctor X, Y, Z es el doctor firmante de acá, y no revisas. Y efectivamente te firma esa persona, pero no está activo en el colegio médico. Entonces son documentos que no tienen validez legal. Ante una inspección del MINSA, de IGESA, de la SUNAFIL, no estás avalado. Entonces tenemos el médico que debe estar en las empresas, tenemos esta documentación que nos habla del antecedente del trabajador para saber qué exámenes les debo hacer y tener un buen diagnóstico. ¿Cuál sería el siguiente punto? Se pueden desarrollar programas de cuidado de la salud de los trabajadores que se desprenden un poco de la salud ocupacional, pero no son netamente salud ocupacional.
En fácil también. Tenemos dos tipos de enfermedades, las enfermedades ocupacionales y las enfermedades comunes. Una enfermedad ocupacional es una hipoacusia aguda, como te expliqué hace un segundo. Que han sido producidas por el mismo trabajo realizado. Exactamente. Por ejemplo, para los camarógrafos es muy común, por ejemplo, hernias en la espalda o en la columna, por el trabajo que realizan. Es una enfermedad ocupacional. ¿Okay? Una enfermedad no ocupacional, una tuberculosis, una hipertensión, diabetes, etcétera. Yo como centro ocupacional, al hacer la evaluación, me doy cuenta que el trabajador tiene X y Y dolencia, pero no es catalogada como una enfermedad ocupacional. Sin embargo, nosotros, yo no soy médico, pero el equipo médico de nosotros tenemos una obligación con la persona, una obligación social, una responsabilidad de decirle, señora, usted tiene hipertensión, sugiero que vaya a tal especialista a hacer a corroborar este diagnóstico, porque además nosotros sugerimos. Yo creo que tú tienes una hipertensión por los resultados que salieron en el examen en esa fecha en particular. Puede que por algún evento aislado tengas tus resultados altos. Comiste algo muy cargado la noche anterior, claro, o mucho azúcar, etcétera, y lo que hay que hacer es descartar que no existe una patología. Nosotros hacemos dos frentes, al trabajador o al colaborador le decimos, mira, parece que tienes esto, te sugiero que vayas a hacerte un chequeo, y a la empresa, por si acaso el trabajador tal, le hemos dicho que haga esto. Es tu labor con tu médico ocupacional de la empresa hacerle seguimiento a ese diagnóstico. Entonces la responsabilidad es de la empresa, de asegurarse que su trabajador tenga buenas condiciones, no solo laborales, sino de vida. ¿Y cuál es el otro riesgo que es importante? Es evitar que este diagnóstico, si es contagioso, se propague. O sea, tienes un trabajador que tiene tuberculosis o principios de tuberculosis o está en tratamiento y muchos no te lo dicen por vergüenza, puede contagiar a la esposa, puede contagiar a los hijos en el colegio a los compañeros y haces pues una mini pandemia de esta enfermedad, ¿no? Entonces es una obligación tanto nuestra como de las empresas con las que trabajamos de comunicar y dar la información correcta para que la persona que muchas veces no conoce esté orientada y sepa qué hacer y solucionar eso. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de las empresas con su trabajador? Es decir, una vez que se hace el examen respectivo, hay un diagnóstico de enfermedad producida por el trabajo. ¿Qué es lo que debe de pasar para que sepan tanto lo que nos están escuchando los trabajadores y los empleadores? Deben hacer un seguimiento a ese diagnóstico. O sea, si tenemos una persona con diabetes y, digamos, por poner un ejemplo cualquiera, es una persona que trabaja en recepción, no tiene un trabajo más que, digamos, de escritorio, la diabetes no le impide realizar sus labores, la empresa tiene la obligación de hacer un seguimiento a esa enfermedad. Cuando tienes unas empresas de unos 100 trabajadores más o menos, tienes grupos de enfermedades identificadas, colesterol, diabetes, etcétera, hipertensión, por grupos de personas. Entonces es fácil hacer programas de salud para esas personas. Tienes unas 10, 15 personas con ese diagnóstico, entonces las agrupas y haces un programa de salud para esas personas. Puedes realizar charlas, puedes realizar talleres, puedes hacer despistajes o controles periódicos, charlas nutricionales, pero ya depende de la empresa que realmente realice esa labor extra por su colaborador, ¿no? Ahora, el porcentaje de empresas que no están cumpliendo es muy alto. Sí. ¿Cuánto me cuesta aproximadamente un trabajador hacerle un examen? Término medio será. Sí. Tenemos las dos ramas importantes, el trabajador de bajo riesgo y el trabajador de alto riesgo. Un trabajador de bajo riesgo, una persona de oficina. Un examen estándar te puede costar entre 100 y 110 soles más IGB, un trabajador, una evaluación. Es realmente poco. Un trabajador de alto riesgo, dependiendo del giro del negocio en el que esté trabajando, puede ser bastante más caro. Puedes estar hablando desde 180 hasta una complejidad que hemos tenido en algunos casos por el tipo de trabajo que hace el trabajador, 450 soles. Pero estamos hablando de que en una población de 10.000 personas solamente 10 realizan esa función. Claro, no es que toda la empresa va a tener por todos los trabajadores, sino solamente por aquellos que tienen tanto riesgo. Ahora, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Cómo cambiamos esto? Cultura. Porque es muy alto, o sea, y estamos poniendo en riesgo a la empresa en sí. O sea, yo siento que el empresario no se está dando cuenta que si su capital más importante es el trabajador y no lo cuida. Hay dos frentes bien importantes. El primero es sin duda el deber social que nosotros como centro médico, los empleadores tienen con sus colaboradores, es de que estén bien, de que se sientan bien, de que estén en la capacidad al 100% de hacer los trabajos que le encomiendan. Y la otra es la responsabilidad que tiene la empresa con sus clientes y sus proveedores. ¿Por qué? Porque si ese trabajador está enfermo, baja la productividad de la empresa, bajan sus ratios, le es más caro, posiblemente asumir una rotación de personal es más caro que si haces un trabajo de prevención. Entonces, muchas veces es más conveniente invertir en esta
alerta, si lo quieres ver así, que invertir cuando la enfermedad ya está en el trabajador. Pero también, Álvaro, somos muy prejuiciosos, ¿no? Porque cuando vemos a un compañero que bosteza, Sí. que está cansado, inmediatamente ya lo ponemos con un concepto que es el ocioso, que no quiere trabajar, y no vemos más allá Sí. que de repente este compañero está padeciendo, no sé, anemia. Sí, Anemia, sí, y pasa. que por eso está cansado, Pasa. ¿no? Nadie sabe lo de nadie, y tampoco uno tiene que seguir contándole la vida a todo el mundo. Pero también la responsabilidad de los compañeros cuando yo veo al otro que no está rindiendo lo que debería de ser. Sí, sí, ahí la responsabilidad es de todos, no solamente es de los decisores de la empresa que deciden contratar el servicio, sino es de los trabajadores, que se junten, que hablen con recursos humanos, con las personas de su empresa que tomen la decisión y digan, bueno, no nos hemos hecho nunca la evaluación o no nos hacemos hace 2, 3 años, yo creo que este año nos toca o el siguiente, programemos una evaluación, por favor háganos la evaluación. ¿Qué pasa si un trabajador ahorita nos está escuchando y mañana, bueno, el lunes, donde su jefe le dice, tenemos que hacernos un examen y dice, ay, por favor, acá somos 5, ¿qué va a pasar? ¿No? Así que Sí. ya para el próximo año, ¿qué derecho tiene ese trabajador que sí quiere ser evaluado y que quiere que sus compañeros también pasen por ese examen? Y el jefe, el dueño no quiere. Sí, claro, nuevamente porque lo ve como un costo y no como una inversión, ¿no? De 500 soles no, Sí. así nomás dicen. Sí, eso es increíble. Partamos de que no es algo que le están preguntando si quiere o puede. Le están diciendo que lo tiene que hacer porque Es la una ley lo dice obligación. así. Entonces, el hecho de no hacerlo o de pasarlo para el próximo año están incumpliendo la ley. Los entes reguladores, la SUNAFIL, el DIGESA, el mismo ministerio, hace investigaciones o inspecciones periódicas aleatorias, sorpresas además, y te piden, dame tu registro de que has hecho tu última evaluación, ¿cuándo ha sido? Y si no la tienes, te cae multa. Entonces, la multa puede variar dependiendo de la falta que se haga, pero está incumpliendo la ley. O sea, tienen que de alguna manera condonar eso, ¿no? O sea, un trabajador tiene que denunciar ¿a dónde? A la DIGESA. A la DIGESA. Sí, o la SUNAFIL también. O a la SUNAFIL. Incluso entiendo que se puede hacer hasta web. No hay que hacerlo presencial y puede ser anónimo. Muy bien. Y una vez que se tienen los resultados de esos exámenes, ¿a dónde van? Es decir, ¿se le entrega al trabajador, va al médico de la empresa? ¿Cómo Sí. es el proceso? El mundo ideal es que la empresa tenga el médico en su planta, en sus oficinas. Y Aquí tenemos en el IRTP, y es así los exámenes ocupacionales. nosotros hemos trabajado juntos. Muy bien. Y el médico lo que tiene que hacer es estudiar esa información. Nosotros lo que hacemos, particularmente MedSolutions, que es la empresa donde yo estoy, una vez que terminamos el examen, por ejemplo, periódico, lo hacemos, no sé, la empresa tiene 200 trabajadores. Terminando el trabajador 200, sacamos una estadística de toda la información que se produce de esos exámenes y hacemos un documento que llamamos brief, por ejemplo. Entonces, en ese brief están todas las estadísticas de los hallazgos encontrados en el documento, en los exámenes. Entonces yo te debería decir, mira, Fátima, acá en el canal tienes 10 personas con sobrepeso, 5 con dislipidemia, tantos con hipertensión, o, digamos, y se lo decimos al médico para que el médico diga, ok, tenemos 20 personas con diabetes, hagamos un programa de tratado de la diabetes con charlas nutricionales, con mediciones periódicas, etcétera, porque se está preocupando por el trabajador. Entonces lo que nosotros queremos hacer es, una vez que tengamos los hallazgos, compartirlos con la empresa, ideal que tenga médico, para que la empresa pueda tomar cartas en el asunto y cuando el próximo año sea, o el siguiente año si es bianual, se hagan los exámenes, esos números bajen, porque tú ya te preocupaste por tu trabajador y todas las enfermedades que hallaron en su momento ya no están. Esa es la idea. Álvaro, en un país como el nuestro, que no es tan fácil conseguir Sí. empleo, y más aún si pasas los 50 años, es como si ya Sí, fueras complicado. un objeto inservible, y que yo espero que esto cambie, muchos trabajadores tienen esta lógica. Estoy mal, no sé, una hernia. Sí. Pero si yo voy a hacer el examen y sale que tengo una hernia, posiblemente me despidan. Y luego, ¿cómo le doy de comer a mis hijos? ¿No? Que es una lógica simple. ¿Cómo hacemos para garantizarle al trabajador que su empresa va a cuidarlo y le va a dar todas las posibilidades de mejorar y de seguir trabajando? Porque no es que todo el mundo diga, estoy en mi trabajo ideal. La gran mayoría trabaja porque necesita Sí, claro. cubrir las necesidades básicas de un hogar. Sí, ¿Cómo sin duda. hacemos para darle esa tranquilidad al trabajador? Es un tema de educación, en realidad. Tienes que educar en dos vías. A la empresa para que tome el servicio y al trabajador para que acepte el servicio de buena gana. Nosotros siempre lo comentamos en el negocio. El trabajador llega en ayunas, o sea, llega con hambre, lo van a pinchar, lo van a hacer colas, tiene demoras, tiene hambre, quiere desayunar, entonces ya llega predispuesto, llega con malos ánimos. Pero sin embargo, lo que nosotros tratamos de hacer en las especialidades, nosotros por lo menos en mi oficina, es explicarle al trabajador los beneficios de este examen médico. Oye, con este chequeo tú vas a poder saber por qué estás cansado.
¿Por qué bostezas en la oficina? Vas a poder saber por qué te duele la espalda tanto. Entonces tratamos de voltearle un poco la tortilla al trabajador y decir, mira, esos son los beneficios que tú vas a tener por pasar hambre, por venir a pincharte, etc. Claro. Y van a repercutir finalmente en su salud, ¿no? Ahora, yo siento que estamos hablando un poco de Lima. Sí. ¿Qué pasa en otras partes del Perú y en las zonas alejadas donde hay empresas y trabajadores? Las provincias principales ya tienen centros de salud ocupacional bastante bien montadas. Nosotros tenemos alianzas con provincias. Tenemos muchos clientes importantes que tienen operaciones desde Piura hasta Arequipa, por lo menos en mi caso. Y nos ha forzado a tener alianzas con centros de provincia para poder atender a sus clientes. Entonces, provincias como Arequipa, por tema minero, tienen muchos centros de salud ocupacional. En el norte, en Piura, por ejemplo, hay pocos, pero están saliendo recién. Trujillo y Chiclayo ya tienes bastante. En el oriente está empezando a moverse un poco. Entonces, la misma necesidad, el mismo requerimiento de las empresas hace que esos negocios se estén abriendo en provincia. Y con unos estándares de calidad bastante interesantes, que no tienen nada que envidiar a los de Lima. Entonces, ya se está obligando a los trabajadores o las empresas, en todo caso de provincia, también a cumplir con esta ley, porque es para todos, no es Lima, es el Perú completo. Pero a pesar de todo esto, el porcentaje evasivo es muy alto. Sí. Hay que recordar, perdóname que te interrumpa, que basta que tú tengas un trabajador en tu empresa para que ya tengas que hacer el examen médico. Basta con uno. No tienes que tener 100, 10, 15, basta con uno y tú tienes una obligación con esa persona de hacerle una evaluación médica. Entonces muchos dicen, no, si yo tengo 5 personas en planilla o 10 personas en mi empresa, no necesito. No, sí necesitas. Igual necesitas, porque tú tienes que preocuparte por esas 10 familias que dependen de ti. Ahora, me voy al otro caso. Cuando un trabajador, por ejemplo, termina de trabajar en una empresa porque le vino una oferta laboral mejor, bueno, no sé, si quiere ir a estudiar, etcétera, ¿también tiene que saber cómo sale de esa empresa? Excelente pregunta. Como te comenté al inicio, tenemos 3 tipos de exámenes. El preocupacional, que es, digamos, es una obligación de la empresa hacértelo. ¿Ya? El periódico, que es otra obligación de la empresa hacértelo, pero el de retiro no. El de retiro es facultativo. ¿Qué quiere decir? Facultativo, y acá abro 2 vertientes. Si tu empresa es de alto riesgo, es obligatorio. Si tu empresa es de bajo riesgo, viene a ser facultativo. Hay empresas que lo tienen por política y se lo dan a todos por igual, y hay empresas que no. Entonces, si el trabajador no dice nada, la empresa tampoco dice nada y el trabajador sale. Pero si es un derecho que tiene el trabajador. Por supuesto que sí. Si el trabajador lo solicita, se lo tienen que dar. De todas maneras. Sí. Y también para entrar a otro lugar y decirles, miren, yo estoy sano, estoy muy bien y estoy apto también para el puesto, a pesar del examen que me van a hacer la empresa nueva. Sí, porque tú puedes haber entrado a la empresa sano, te hacen tu examen anual sano y te recibes otra oferta y te quiere decir, y cuando haces el retiro ya tienes un hallazgo. Entonces claramente ese hallazgo se puede haber producido en ese año y medio o 2 años que has trabajado en la empresa. Entonces ahí es momento de decirle a la empresa, oye, empleador, ¿qué pasó? Porque tengo esa enfermedad que en el inicio en los periódicos no lo tuve. Claro. Entonces ahí empiezas a indagar un poquito en el caso, ¿no? ¿Cómo va el tema de los accidentes en el trabajo? Son muy frecuentes, a veces nosotros contamos de algunos terribles a través de las noticias, pero es como que pasó y ya fue noticia y todo el mundo se olvidó y eso realmente es un problema que se está dando en los centros laborales. ¿Cómo está el tema? Muchas empresas, y lo vemos nosotros puntualmente todos los días en nuestro trabajo, necesitan cubrir la vacante ya urgente, mañana, primera hora tiene que entrar. Entonces pasan un poco por agua tibia tanto el examen médico ocupacional de ingreso como la capacitación al trabajador para hacer ciertas labores. No voy a mencionar nombres particulares, pero yo he visto casos de empresas que tienen trabajadores con mujeres trabajando en la parte operativa, lo cual está súper bien, embarazadas, y la chica se cae. Entonces se cae, ¿por qué? Por una negligencia, porque ella no supo que tenía que usar... Porque no la prepararon, no la capacitaron. Correcto. Porque la cosa era cubrir el puesto. O se cayó una caja y le cayó tan tonto como que le cayó en el pie, pero no estaba usando sus botas de seguridad porque nadie le explicó. Entonces finalmente es la responsabilidad es de la empresa, netamente, porque no capacitó a la persona. Entonces, ¿en cualquier accidente de trabajo la responsabilidad es de la empresa o depende de ciertas circunstancias? Hasta cierto punto podría llegar a ser compartido, porque finalmente, si le cayó la caja al trabajador en el pie es un tema aleatorio, pero el trabajador también tiene responsabilidad por no haber usado sus EPPs o sus equipos de protección personal. Entonces hasta cierto punto se comparte. Si estamos hablando del bus del Cerro San Cristóbal que se cayó, hay una gran parte de error humano, pero la empresa también tiene una gran parte de la culpa porque no le exigió en este caso a ese chofer los controles necesarios para saber si estaba apto para realizar las labores de chofer. Nosotros tenemos una prueba que se llama el psicosensométrico,
que es una mesa gigantesca con un montón de pruebas pequeñas. Son como 6 u 8 pruebas que te van haciendo por partes, y lo que mide este equipo, por ejemplo, es tu capacidad de reacción frente a estímulos externos cuando tú estás concentrado en algo. O sea, tú estás en el timón manejando y tú tienes que concentrarte en manejando, no importa lo que pasa a tu alrededor. O tu capacidad de respuesta, se te cruzó alguien, ¿qué tanto puedes tú reaccionar? ¿Ok? Te lo pongo también en simple, es un poco más complicado que eso, pero finalmente después de hacer todo el examen te sale una conclusión de si eres apto o no eres apto para realizar este tipo de funciones. Ese es el ABC de cualquier persona que maneje un equipo pesado o un bus. Ninguno tiene. ¿No? Ninguno tiene. Entonces, tú no puedes esperar pues, que una persona que viene manejando 8 horas consecutivas no se esté durmiendo. Es normal que se esté durmiendo. O sea, eso es normal la sensación, no es normal que pase. Claro, no, y lo que pasa es que muchas empresas quieren ahorrar. Entonces, en lugar de poner a 3 choferes, pongo a 2. Exacto. Y hay choferes que manejan mucho, sí, claro, muchas más horas que las que les corresponde. Sí. El tema de la salud mental, ¿cómo estamos en ello? ¿Y cuánto diagnóstico hay? ¿Y cuánto en serio lo tomamos? Los diagnósticos más frecuentes en los exámenes de salud ocupacional en temas mentales van hacia la depresión básicamente. Gracias a Dios el índice no es muy alto, nosotros no hemos podido evidenciar muchos resultados. Ahora, el examen médico ocupacional en la parte psicológica lo que valida es si la persona está emocionalmente fuerte para realizar las labores que se está encomendando. No lo encaminas hacia un tema, y nos han pedido algunos clientes puntuales para unas posiciones, por ejemplo, descartar que la persona sea maníaca, depresiva o un psicópata. No tienes pruebas que puedan al 100% darte una respuesta. El típico test del hombre bajo la lluvia, ¿no? Dibuja el hombre bajo la lluvia. Ponle piso, ya todo el mundo la sabe. 5 dedos en las manos, ¿sí? Entonces pueden sacar algunos rasgos. Lo que podemos concluir es, esta persona tiene rasgos, yo no soy doctor, por si acaso no soy psicólogo, no puedo dar un diagnóstico, pero tiene rasgos de algún tipo de depresión, por ejemplo. Yo no te estoy diciendo que tiene depresión, pero tiene comportamiento y tendencia. Obsérvalo. Claro. Pero ahí eso es un estudio profundo aparte. Claro. O sea, el examen ocupacional no te saca una conclusión de eso. Pero es importante porque a veces nos olvidamos que estamos trabajando con seres humanos. Por supuesto. Nos olvidamos que todos tenemos problemas, conflictos, situaciones y queremos producir y nadie puede producir si el entorno no está bien. ¿Sabes qué es lo más saltante en esos temas? Es que en nuestro caso en particular en MedSolutions, muchas de las empresas son clientes que trabajan hace 5 años con nosotros, hace 4 años con nosotros, y los trabajadores ya nos conocen. Entonces claro, vienen y les atiende la misma psicóloga. Entonces, señorita, ¿cómo está? Y ya le va contando y uno puede tener una cercanía. Sí, en mi empresa me tratan así, en mi empresa me dicen esto, yo opino en mi empresa y no me escuchan. Entonces, es muy clásico, ¿no? Sí, que se sientan mal. Bueno, Álvaro, yo le agradezco muchísimo esta conversación, ha sido muy interesante y sacamos la conclusión de que tenemos el derecho de que nos hagan los exámenes para saber cómo estamos. Sí. Y de verdad cuánto dejamos de hacer por falta de información. Le agradecemos a Álvaro Macías, especialista en salud ocupacional. Muchas gracias por haber venido. Y ya lo saben, es un derecho y si no se está cumpliendo en su centro de trabajo, pues haga la denuncia correspondiente. Hacemos una pausa, pero volvemos con otro tema muy interesante. ¿Qué está pasando con la informalidad en el Perú? Pequeñas y medianas empresas que están cada vez creciendo más. ¿Están en el camino correcto? Vamos a hablarlo luego de la pausa.